se va a tener con estos pacientes. Entonces, tengan en cuenta, cada vez es más frecuente que vayan a encontrar, se estén encontrando masas en suprarrenal, en hipófisis, en tiroides, porque, por ejemplo, aquí en México es muy común que se vayan a hacer ultrasonidos a tiroides y esto se encuentran cosas. Que busca encuentra, entonces están encontrando masas y automáticamente están metiendo ahí en problemas. Bueno, ¿cuál es la definición de un incidentaloma suprarrenal? Un incidentaloma, por principio de cuentas, es un hallazgo, no lo estamos buscando. Van a ver ahorita que la bibliografía es un tanto contradictoria. En retrospectiva, si se reinterroga a estos pacientes, algunos de ellos sí pueden tener síntomas, pero no eran tan intensos o digamos que iban empezando. Pero en términos generales son hallazgos. Entonces es una masa, es un hallazgo, es una masa de 1 centímetro o más que se detecta en un estudio de tomografía que se solicitó por algún otro motivo. No iban por suprarrenales. ¿Okay? Entonces es algo que se encontraron en el camino. Ahora, ¿de dónde puede haber incidentaloma? Pues de las 3 capas de la corteza suprarrenal y de la médula suprarrenal. Es decir, puede haber tumores productores de mineralocorticoides, glucocorticoides, hormonas sexuales y catecolaminas. Importancia de recordar la anatomía de la glándula suprarrenal. Puede haber tumores de cualquiera de estos cuatro. ¿Qué tan frecuentes son? Pues depende de si el reporte se hace por TAC o por cirugía. Hay ocasiones que el cirujano entra por otra cosa, de repente revisan o se dan cuenta que en suprarrenal hay más, y nuevamente ya iban por ella, pero ya se. Ahora, ¿qué tan frecuentes van a ser? Depende. En estudios de imagen, más o menos 10% en estudios tóraco-abdominales, la mayoría, mínimo 80%, en algunas series 90%, 93%, la gran mayoría son benignos. Ahorita van a ver cómo es que los clasificamos, digamos decir, son benignos. Pueden dar lugar a producción de hormonas o ser malignos. Este es el problema con los incidentalomas, que o producen hormonas o que pueden ser neoplásicos. Pero fuera de eso, en realidad, la mayoría de ellos, inclusive lo único que hay que hacer es dejarlos en su lugar y no volverse a meter con ellos. Entonces, lo que les decía depende si son series radiológicas contraquirúrgicas. En autopsias es un poco menor, en series quirúrgicas y más del 10%. En las quirúrgicas puede ser 2%, varía del 1 al 9%. Y alrededor de los 50 años sí ya incrementa al 3%. A más edad son más frecuentes. A mayor edad hasta 10%. Y extraordinariamente raros en la infancia. Esto es un dato importante, no son comunes en los niños. Si hay un incidentaloma en un niño, aguas. Ahí el riesgo de que sea, sobre todo cáncer, es mucho mayor que en una persona de 60 años. Una persona de 60 años es probable que encontremos un incidentaloma. Un niño es rarísimo. Si lo encuentran, van a tener que descartar cáncer. ¿Vale? Bueno, estas son dos comparaciones entre diferentes series de estudios de imagen y quirúrgicas. Más que nada lo que quiero que vean es que cambia. Cambia, por ejemplo, la incidencia de metástasis, es un poco mayor en las series quirúrgicas. Cambia el tipo de diagnóstico acá. Digamos que muchos se pueden englobar como adenomas, y sin embargo muchos de estos de los quirúrgicos ya entran como quistes, ganglioneuromas o mielolipomas. ¿Por qué cambian? ¿Por qué son un poco diferentes? Porque el estudio de imagen no tiene la capacidad de saber exactamente qué tipo de tejido es. En cambio, el estudio quirúrgico muchas veces lo resecan, lo mandan a patología y es el que nos puede hacer esta amplia gama de diagnósticos diferenciales. Por eso
esencialmente, si ustedes ven, la incidencia de adenomas es relativamente, bueno, aquí sí cambia un poquito, adenomas, es decir, únicamente masas en la suprarrenal, no malignas, no productoras, sí es la mitad de las quirúrgicas, acá es un poco mayor. ¿Por qué pudiera ser un poco más la incidencia de patología en quirúrgica? Quizá en estos pacientes se hace la cirugía por alguna patología relacionada. Entonces en realidad era un adenoma que iba empezando y el cirujano ya lo encontró. No lo habían considerado, no lo habían estudiado como tal, y al momento de hacer cirugía pues se la encontraron. Bueno, este es un centro en Suecia, si mal no recuerdo, que es la experiencia que ellos tienen, probablemente las sedes más grandes de un solo centro, de las sedes más grandes ubicadas de incidentaloma suprarrenal. Ahí está la edad promedio. Esto es importante, 63 años casi. Y vean, la desviación es un tanto amplia, 11 años. Es decir, van como de los 50 a los 73 años la mayoría de los pacientes con incidentaloma. ¿Qué importancia tiene esto? Lo vamos a ver en el árbol de decisiones de qué vamos a hacer con ellos. Recordar que son pacientes ya más o menos grandes y de repente nos encontramos una masa al momento de evaluar, pues medio produce cortisol, no es hipertenso, tiene una diabetes de fácil control, está controlado con dos medicamentos, está bien controlado el paciente. ¿Lo operamos? Nos podemos morir en la cirugía. Ahorita la diabetes no lo va a matar. Y el cortisol, que tú me digas qué problema, la densitometría anda bien, sodio anda bien, presión aceptable, diabetes bien controlada. Entonces sí tengan en cuenta la edad. Vean el tamaño, promedio 25 milímetros, unilateral en la mayoría de los casos. Y por qué más izquierdos que derechos no se sabe exactamente, probablemente tenga que ver con la irrigación, con la circulación. Nuevamente la mayoría no funcionantes, y funcionantes más o menos un 9%. ¿Qué tan común es hacer estudios de imagen en pacientes como mayores de 75 años? No sé de 100 personas de 70 años cuántas les hagan un ataque anual, pero es más o menos frecuente, no sé si ronde el 15-20%. O sea, entonces es más, o sea, por ejemplo, la prevalencia en la edad, o sea, si es por la edad o es más bien porque ya a partir de los 80 más o menos ya no se nos cuenta. Pueden ser las dos cosas. Uno, si es de esperarse que a mayor edad se presenten más incidentaloma. En tiroides tenemos un escenario semejante. Si hacemos ultrasonidos de tiroides a mujeres de más de 50-55 años, 60% van a tener un nódulo tiroideo. 60%. Entonces, andarse metiendo a tiroides de una mujer de 60 años es buscarle tres pies al gato. Por pura estadística es más probable que te encuentres un nódulo a que no te encuentres un nódulo. Te lo vas a encontrar y ¿qué vas a hacer? En primera, asustar a la paciente. A esa edad que te digan que traes una bolita en donde sea, perdón, puta, ya vale, descansa. Lo que piensa el paciente. Y en lo que le dices, no se estrese, la biopsia salió benigna. Sí, ya fueron, pero eso fue paciente. Entonces, mucho cuidado con estar haciendo estudios de imagen de sintonizón. Voy de acuerdo, en ocasiones son estudios por dolor abdominal, por traumatismo, porque están evaluando otra cosa. Y se tiene que hacer el ataque. Pero el que tú te diste es cuestionable en una mujer, por lo demás asintomática, aprovechando que tengo el equipo, déjeme ver cómo está tiroides, ya te están metiendo problemas. Entonces, mucho cuidado con los estudios de imagen, porque hoy en día es relativamente fácil. La resonancia, que quizás sea el más caro, relativamente es accesible. En instituciones de seguridad pública es pedirla, tarde o temprano se le va a hacer al paciente, y el detalle es, si encontramos cosas, sabemos qué hacer con ellas. Y esto no nada más en endocrino, en general. Cuando
cuando pidan laboratorios, cuando pidan estudios de imagen, porque es muy común, pues pídele a ver qué sale, y salen cosas. Ese es el problema. Y cuando salen cosas, yo que lo solicité, sé qué hacer con el resultado. O lo pedí para ver si el resultado suple mi ignorancia. Son cosas, sí, esa es la verdad de las cosas. Andamos pidiendo laboratorios para ver si le atinamos al diagnóstico. Es una conducta muy común. Y el problema es, insisto, que encontramos alteraciones y ya no sabemos ni qué hacer con ellas. O lo peor, empezamos a hacer estupideces. A una paciente en un ultrasonido de tiroides le reportan un nódulo TIRAX4. TIRAX4 casi es cáncer. La operan, se van directo a la cirugía, la dejan hipotiroidea, obvio, quitan tiroides, tiroiditis de Hashimoto. Y lo peor, se llevaron las paratiroides. La paciente ahorita está hipoparatiroidea, es una paciente de 38 años. El resto de su vida va a tener que consumir mínimo 3 tabletas de calcio cada 8 horas, más 2 de calcitriol, son 13, 9, 11 pastillas al día, más lo de tiroides, porque a alguien se le hizo fácil, es un TIRAX4, se da el tiroides. Lo correcto era hacer biopsia. Y viendo el ultrasonido, yo no sé de dónde el sonografista dice que es un TIRAX4, no tiene ni de dónde, es un TIRAX4 de ese modo. Le quitaban el tiroides, le quitaban las paratiroides y le jodieron la vida. Esa es la verdad. Está tragando 9 tabletas de calcio diario, es un frío. Y las deja de tomar y le dan espasmos. Y si las deja de tomar 2 días, hace tetania y se puede morir. Entonces, aguas. Bueno. Y hay gente que tiene las manitas muy calientes. ¿Cuáles son los síntomas? Pues depende del grupo de hormona que produjera o del tipo de hormona que produjera el incidentoloma. Van a ver que es el cuadro clínico de Cushing, cromocitoma, hiperaldosteronismo o un tumor productor de hormonas sexuales, un carcinoma suprarrenal. Estos son los diferentes síntomas. No voy a entrar en detalle, depende, insisto, del tipo de hormona que se produzca. Más que nada, de describir cada uno de ellos, que los tengan presentes, porque insisto, a ver, ¿no? ¿Qué es un incidentaloma? Bueno, resulta que se lo encuentran y dicen, ¿sabes qué? Sí producía oiga, y por cierto, ¿no tenía así como que dolores de cabeza de repente? Ay, sí. Y sí me daba. Entonces ya cuando reinterrogan, dicen, no, ¿sabes qué? Tan incidentaloma no estaba. Más bien es que no habíamos interrogado bien a la paciente o no pelábamos. La paciente sí nos decía, es que me duele la cabeza. Y me duele la cabeza y me duele la cabeza. Una persona de 60 años que esté duro y dale, me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Qué creen que les va a decir su médico de farmacias similares? No, déjame, que le dé la aspirina. ¿Qué le va a decir? Es tensional. ¿Usted tiene problemas en su vida? Sí, doctor. Es tensional, es por estrés. Levante la mano de ustedes quien no tiene problemas en su vida. Me dirán, no, mi vida está de hueva. O sea, la vivo porque ya estoy aquí. Mi vida es de hueva. Todos tenemos alguna situación que resolver. Es una pregunta un poquito. Entonces, muchas veces las palpitaciones, por ejemplo, los bochornos, esta menopáusica a los 60 años, ya se tardó, ¿no? La edad promedio de menopausia de la mujer mexicana es 51 años, no los 60. Temblor, ansiedad, ¿no? Esta sí se puede notar un poquito más, ¿no? La diabetes hemótica hemorrágica, Cushing, insomnio, astenia dinámica, calambres, etc. Entonces, sí están muy atentos en estos síntomas porque en el hacer el interrogatorio retrospectivo, muchos pacientes sí lo tienen. Esto también, sobre todo cuando se empiezan a presentar en forma reciente. Si hay dolor abdominal de 10, 20 años de evolución, poco probable que sea un problema que se está agregando. Pero si la paciente se empieza a quejar, o el paciente se empieza a quejar de que tiene
3-4 meses que empieza con dolor abdominal y que se llena rápido con la comida, sí vale la pena revisar qué está pasando. Igual cuando hay náusea o vómitos, sobre todo insisto que se empiecen a presentar de forma reciente. Insisto, si tiene ya pues es poco probable, ¿no? En cuanto a los signos vitales, pueden estar pendientes de lo que es presión arterial o la presencia de crisis hipertensiva, el SPEL, la crisis de cromocitoma clásica es hipertensión, cefalea, palpitaciones. Y la cefalea tiende a ser pulsátil, intensa, un 8 de 10 por ahí, holocraniana y resuelve típicamente después de unos minutos. Puede haber enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral, osteoporosis y puede haber diabetes o hipoglucemia, inclusive, por ejemplo, feocromocitoma. Acuérdense que las catecolaminas son de las hormonas contrarreguladoras de insulina y entonces pueden provocar paradójicamente hipoglucemia. Bueno, en cuanto a signos vitales, revisar presión arterial, frecuencia cardíaca, la presencia de disnea, evaluar si hay datos de Cushing, ahora que vean Cushing, para ver que el síndrome es un tanto dolorido, es un tanto rico en síntomas. La exploración física puede haber datos de intestino y obviamente si palpan una masa abdominal, tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto al abordaje, la recomendación en general, tanto de los norteamericanos como de los europeos, es que sea revisado por un equipo de trabajo que vea relativamente con frecuencia incidentalomas, porque de repente las decisiones sí pueden ser un tanto complejas. Entonces, en general, recomendar que sea un solo, ¿cómo se llama? Una sola persona no es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar dos líneas al mismo tiempo. Uno es cáncer, dos es productor de hormonas. En cuanto a lo maligno, ahorita van a ver, básicamente son características de imagen, ahorita van a ver cuáles son. Los parámetros están muy bien definidos en tomografía, en resonancia y en estudios de PET-CT con 18 flor de óxido de glucosa, que es medicina nuclear. Los tres estudios que quieran pedir ya tienen parámetros bien definidos de dónde sí pensar en cáncer, dónde no pensar. En cuanto al estudio hormonal, volvemos, básicamente es descartar feocromocitomas, Cushing, hiperaldosteronismo y tumores productores de hormonas. Básicamente es el abordaje que vamos a hacer. Si al hacer la evaluación no hay datos de imagen de malignidad y no tenemos evidencia bioquímica de producción de hormonas, no necesita mayor estudio, se olvidan de la bolita. El paciente tiene un incidentaloma suprarrenal, va a vivir con un incidentaloma suprarrenal, va a morir con un incidentaloma suprarrenal, no lo va a matar ni le va a causar problema. Se olvidan del laboratorio y no le vuelven a pedir ni laboratorio ni imagen, dejen en paz a ese pobre paciente. Si hay datos de que sea cáncer, está produciendo hormonas, eso ya es otro asunto. Si hay que seguir alguno de los diferentes protocolos, dependiendo de lo que nos vayamos a encontrar. Si hay producción autónoma de cortisol, ahorita van a ver qué se hace, la prueba de supresión de hexametazona. Si hay datos clínicos relevantes que nos sugieren que hay secreción excesiva de hormona, o se trata de un hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, se puede proceder a cirugía dependiendo de qué tan relevantes sean los datos. El paciente es hipertenso, diabético, tiene osteoporosis, y el cortisol está en la categoría de indeterminado. Probablemente, ¿cómo están las condiciones en general? Porque es hipertenso, tiene osteoporosis. ¿Cómo está en condiciones generales? ¿Aguanta una suprarrenalectomía laparoscópica? Pues sí. Bueno, quizá valga la pena. El mismo paciente hipertenso, diabético, osteoporótico, tiene 85 años. No sé si va a aguantar. ¿Sabes qué lo vigilamos? O le doy medicamento para inhibir la producción de cortisoles suprarrenales. Exponer un riesgo quirúrgico, la verdad, no vale la pena.
Y bueno, definitivamente, cuando es una masa indeterminada, sí se recomienda ahondar el protocolo de Cushing, sobre todo, que sería hacer una prueba de supresión con dosis altas, solicitar un cortisol de 24 horas, extender un poco más los estudios. En cuanto a las características en la tomografía, un espectro homogéneo, alto contenido de lípidos, 10 o menos unidades Hounsfield, menor a 4 centímetros y sin evidencia bioquímica de exceso de hormona. Es un comparativo de los diferentes estudios, tanto tomografía, resonancia nuclear magnética y el estudio de medicina nuclear con 18 clorures y glucosa, etc. Primero, en tomografía, que quizás sea el más común, son los benignos, son los neoplásicos o funcionales. Unidades Hounsfield, menos de 10, más de 10, las dimensiones, menos de 4, más de 4, y esto es muy importante, el lavado después de aplicar el medio de contraste. Hay una realce rápido, eso es común, pero la diferencia es que las adenomas, los benignos, el lavado es muy rápido, mayor al 40% absoluto y mayor al 60%, perdón, mayor al 40% absoluto y relativo a los 15 minutos, 40 y 60%. Y vean ustedes que en cambio el lavado en las masas, ya sea fusionantes o neoplásicas, es más bien lento, menor al 40% absoluto y menor al 60% relativo. En cuanto a la resonancia nuclear magnética, también la diferencia es bastante fácil. Hipointenso después de la supresión de grasa y estable después de la supresión de grasa. Este es un protocolo que tiene el resonador para eliminar la secuencia o la imagen que correspondería al tejido adiposo. Entonces, las masas no funcionantes son hipointensas, las masas funcionantes tienden a ser estables. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas de estas hormonas derivan de colesterol, que es parte del núcleo del ciclopentado perhidrogenantreno, entonces tienen grasa. Hiperintensos CT1, hipointensos CT2, y las masas malignas o productoras son al revés. Hipointensos CT1, hiperintensos CT2. Y nuevamente el lavado es relativamente rápido y el lavado es más bien lento. Entonces, estas son características que vamos a tener. Y en cuanto a la medicina nuclear, básicamente es la captación comparado con la glándula hepática. Si la captación es menor o el conteo material radioactivo es menor al hígado, es poco probable que sea neoplásico o productor. Si es igual o mayor, sí hay que considerar que puede ser neoplásico o productor. Entonces, los datos tanto de TAC, resonancia y medicina nuclear son bastante claros para distinguirlos. En cuanto a los abordajes, si hay que evaluarlos los cuatro. Hay que revisar hay que hacer una prueba de dosis bajas de dexametasona, ahorita la van a ver. Solicitar catecolaminas, ya sea totales y fraccionadas, ya sea en plasma o en orina. ¿Por qué no pedimos como tal metanefrinas, normetanefrinas, etcétera? ¿Por qué no pedimos catecolaminas? ¿Por qué pedimos metanefrinas? Los fecomocitomas pueden liberar de repente catecolaminas y es donde viene la crisis. Ahí podríamos encontrar altas adrenalina, noradrenalina. De repente son silentes y pueden pasar días sin tener crisis. Entonces, si estamos pide catecolaminas, pues quizá ni las vamos a encontrar altas. En cambio, sí tienden a producir constantemente, como parte del metabolismo de las catecolaminas, se producen las metanefrinas y estas sí se liberan de forma constante. La sensibilidad de metanefrinas totales y fraccionadas, tanto en sangre como en orina, la sensibilidad anda sobre el 90% y la especificidad sobre el 96%. Por eso pedimos metanefrinas, ¿vale? Porque son mucho más constantes que las catecolaminas mismas. Para hiperaldosteronismo primario, primero corregir el potasio y tiene que haber potasio normal, para que la prueba de la relación de aldosterona alfalfática con actividad de renina sea confiable, el PAC-PRA.
Esto nos da una relación, dependiendo de las unidades, nos va a decir si hay riesgo de hiperaldosteronismo o no. Y en cuanto al adenoma, al carcinoma suprarrenal, se solicita la dihidroepiandrosterona sulfatada. La fracción sulfatada es la que se produce particularmente en suprarrenales. La dihidroepiandrosterona como tal se puede producir en suprarrenal y en ovario, pero la fracción sulfatada, la única glándula que es capaz de sintetizarla, de sulfatarla, es la suprarrenal. Por eso es específica sobre todo de carcinoma suprarrenal. Obviamente habrá que evaluar hormonas, testosterona, androstenediona, hormonas precursoras sexuales. Entonces, ¿en qué casos el paciente se va a vacilar? La imagen, perdón, esto es también cuando se va a ya, digamos, a sesionar. El aspecto de la imagen no es completamente compatible con una lesión benigna. Hay alguna de estas características que queda en duda. Existe evidencia de exceso de hormona, evidencia de crecimiento significativo durante el seguimiento, ahorita van a ver esto qué significa, y se considera como opción la suprarrenalectomía. En estas condiciones pues, se tiene que comentar el caso con un equipo para ver qué se va a hacer con el paciente. Considerar cirugía, si es un adenoma funcionante, obviamente cuando es neoplásico pues, se tiene que operar. Hay síntomas por efecto de masa, el crecimiento está siendo rápido y la decisión es va por la paroscopía, va a cielo abierto. Y ahorita van a ver que hay un árbol de decisiones para ver qué tipo de cirugía. En cuanto a la prueba de dosis con dexametasona, 1 miligramo de dexametasona nocturna. Tenemos tres posibles resultados. Suprime, menor a 1.8 microgramos por decilitro. Esto, no, el resultado es normal en la prueba, es lo que esperamos, que suprime. ¿Hay síntomas? No, entonces este paciente, obviamente no hay que operarlo, vamos a poner una bolita, ¿no? Y requiere mayor seguimiento, nada, lo dejan en paz. Ahí terminó el protocolo. Esto suprime, pero hay algunas comorbilidades que pudieran explicarse: hipertensión, osteoporosis, diabetes. El problema es que suprime. Entonces sería muy difícil que tuviéramos un adenoma suprarrenal productor de cortisol y que no suprima adecuadamente con la prueba de dexametasona. La probabilidad es bajísima que esto sea un función. Por lo pronto no se sigue mayor, no se recomienda dar mayor seguimiento. Aquí es donde empieza a ser un poco más difícil decidir qué hacer con los pacientes. Cuando son resultados de posible secreción autónoma de cortisol o que están indeterminados. El resultado es 1.9 a 5 microgramos por decilitro de la prueba. Suprime parcialmente. ¿Hay síntomas? No. Ok, no suprime, no me está dando problemas. Entonces, amerita seguimiento como tal, no. Si después el paciente empieza a presentar síntomas que me pudieran explicar por incremento de cortisol, hipertensión, diabetes, osteoporosis, retomo el estudio del paciente. Mientras me permanezca sintomático, no vale la pena volver a estar haciendo estudios ni de imagen ni bioquímicos. A partir de aquí se es un poquito más complejo el abordaje. El paciente está con una posible secreción indeterminada. Si hay síntomas, vamos a operar al paciente. Tenemos que reconsiderar, uno, qué tan severo es el cuadro clínico. Si hay síntomas relacionados, ¿cuál? Diabetes. ¿Con qué lo tienes? Metformina con 500 miligramos cada 12 horas. ¿Qué más? ¿No? ¿Ya? Como para operar, no, pero sí le damos seguimiento. Operar no lo recomendaría, pero sí está vigilando. Si se empieza a deteriorar las condiciones del paciente, tenemos que incrementar dosis de hipoglucemiantes, se agrega hipertensión, sobre todo si revisar cómo está,
si está incrementando la secreción de cortisol y en ese caso, bueno, considerar cirugía. En otro escenario, únicamente se da el tratamiento para la comorbilidad correspondiente y estar al pendiente de las cifras de cortisol. Y definitivamente cuando no suprime que el cortisol es mayor a 5 microgramos por decilitro, se considera que es una secreción autónoma de cortisol. El paciente tiene un adenoma productor de cortisol. Sin embargo, nuevamente, sí tiene un adenoma productor de cortisol, pero no hay síntomas. ¿Qué vamos a tratar? ¿El adenoma o al paciente? ¿Vamos a resolver el laboratorio? ¿A que corrija la secreción de cortisol? ¿O vamos a tratar una persona? Porque nada más operarlo porque no suprime, nada más por eso, esa es la justificación. Si fuera mi papá o mi abuelo y el médico me dice, oye, lo vamos a operar porque tiene un adenoma productor, está muy chirules, produce muy poquito, no le causa ningún problema, pero es un adenoma productor de cortisol, y por eso lo voy a operar. Nada más por eso, nada más porque produce hormonas, pero no está provocando ningún problema. Si hay que vigilarlo, estoy completamente de acuerdo. Y si empieza a causar problemas, se va. Pero, ¿y si nunca los causa? En tiroides, de hecho, los japoneses están ahorita vigilando microcarcinomas papilares de tiroides. Carcinomas de 6, 7 milímetros ya no los están operando, los vigilan, porque en series de autopsia se dieron cuenta que había pacientes que morían con un cáncer de tiroides. Nunca creció. Vivieron con su cáncer de tiroides 30, 40 años, murieron con él, nunca les dio problema, no los mató, murieron por otra cosa. Y sin embargo, traían su cáncer de tiroides. ¿Vale la pena en algunas neoplasias endocrinas ser tan agresivo? Probablemente no. La tendencia actual es no siempre vale y lo mejor es operar. Y este sería ese escenario. Y por último, si hay comorbilidades, hay una secreción autónoma de cortisol, probablemente es el escenario en donde con mayor frecuencia se recomendaría una cirugía, pero ojo, no es automático que síntomas con producción autónoma de cortisol en automático no siempre significa cirugía. Habrá condiciones en las que sí se pueda hacer un tratamiento médico o dar vigilancia al paciente. Este es el árbol de decisiones, ¿qué tipo de cirugía voy a hacer? Es una masa unilateral, si es bilateral tienen que entrar a cielo abierto. Pero si es unilateral, como es la mayoría de los casos, por radiología, ¿hay sospecha de que sea maligno? No. ¿Hay secreción de hormonas? No. Entonces, no se recomienda así. Y ahí acaba el protocolo. Si hay secreción de hormona y se va a operar, se decidió que se va a operar, la recomendación es la laparoscopía. Por el otro lado, ¿hay sospecha de malignidad? Sí. ¿Hay invasión local? Sí. Se tiene que hacer cirugía a cielo abierto porque tienen que resecar y tienen que revisar todas las estructuras. Si es maligno, no hay invasión local. El diámetro es mayor, es de 6 centímetros o más, no tiene que hacerse, decidirse de forma individualizada si se va a laparoscopía o a cielo abierto. Es mayor a 6 centímetros, perdón, no a 6 centímetros, entonces se puede hacer laparoscopía. Entonces, inclusive para decidir si se va por laparoscopía o a cielo abierto, vean ustedes que si bien es cierto en una parte, en esta, cuando el diámetro es de 6 centímetros o más y es neoplásico, el abordaje quirúrgico se tiene que individualizar. En todos los demás, el árbol de decisiones sí facilita mucho decidir, se va a la laparoscopía, se va a cielo abierto. Esto obviamente lo tienen que hacer principalmente cirujano, pero también comentado por ejemplo, por el endocrinólogo, por el anestesiólogo, para decidir cuál es la mejor opción de tratamiento quirúrgico del paciente. Ahora, ¿cómo es se estudian, no se estudian, cómo se sigue? Pues depende a quién le pregunte.
el Colegio Americano, bueno, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la ACE, y de cirujanos endocrinos son un tanto más agresivos. Si la masa mide menos de 4 centímetros, no hay datos de preocupación. Repetir estudios a los 3-6 meses y después cada 1 o 2 años, y estudios bioquímicos cada año por 5 años. El Colegio Americano de Radiología dice: si son masas benignas, déjalo en paz. 1 a 2 centímetros, pero no tiene características diagnósticas claras. Repetir imagen en 12 meses, acá es de 3 a 6 meses. Y de 2 a 4, pero sin características diagnósticas benignas, repetir imagen de 6 a 12 meses. Vean ustedes que los imagenólogos son un tanto más tranquilos, los endocrinólogos y los cirujanos endocrinos tendemos a ser más agresivos. Y en cuanto a lo bioquímico, los imagenólogos son muy pragmáticos, dicen: yo no sé de eso, yo sé de imágenes. El estudio bioquímico, pregúntale a estos que se supone que son los que saben. Hay como ellos te digan. Lo de imagen yo te lo decido, lo bioquímico pregúntale a los de endocrino. Y los europeos son mucho más conservadores, mucho menos agresivos. La imagen mide menos de 4 centímetros y hay características benignas, déjalo en paz, punto, olvídate. Bórralo de tu hardware, no existe, déjalo en paz. Acá no, sí, revísalo, búscalo. Es una masa indeterminada. Repetir a los 6-12 meses. Lo que les decía, ¿cuánto es un crecimiento significativo? Los europeos sí nos lo dicen: más de 20 centímetros de incremento, o el desarrollo de características que sean preocupantes. Cambien las unidades Hounsfield, la velocidad de lavado. En ese caso hay que repetir los estudios de imagen cada 6 meses. Si no, y el crecimiento no era 20 centímetros. Si el crecimiento es menor a 20 centímetros, se repiten cada 12 meses. Y ellos comentan: no requiere reevaluaciones bioquímicas a menos que existan datos clínicos sugerentes de exceso de hormonas. Si ya hizo una primera evaluación bioquímica, no encontró exceso de hormonas y no hay datos clínicos que le sugieran exceso de hormonas, no esté haciendo exámenes tontamente, no repite exámenes. Entonces, los abordajes son un tanto diferentes. Podríamos decir que el abordaje ACE, Colegio de Cirugía Endocrina, es más agresivo. El abordaje de imagenología, digamos que es un tanto intermedio, y el abordaje europeo es mucho más conservador. ¿Cuál van a tomar en cuenta? Probablemente va a depender mucho de las condiciones del medio, creo yo, en el que estén. Probablemente en el sector salud tomaríamos esta posición, mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque eventualmente, primero, el recurso creemos que no nos cuesta a nosotros, es muy fácil pedir una resonancia. Sí cuesta, les cuesta a los impuestos de sus papás. Y los laboratorios es algo por el estilo. Y en cambio esto, probablemente los europeos tiendan a ser tan conservadores porque son sistemas socializados, no tienen el problema de demandas que tienen los norteamericanos. Y entonces eso hace que los sistemas de salud europeos sean mucho más conservadores, mucho más tranquilos. Los norteamericanos están haciendo una medicina muy a la defensiva. Es que debía haberlo operado y viene una demanda. Entonces, probablemente por eso los norteamericanos son mucho más agresivos que los europeos. Como conclusión, los incidentalomas suprarrenales son relativamente recientes y, como ustedes ven, las guías no se ponen de acuerdo. Entonces, relativamente tenemos poco con esto. Conforme vaya pasando el tiempo y tengamos datos ya, o sobre todo estudios de seguimiento que nos aclaren el panorama, qué es mejor, ser agresivo y estar vigilando activamente, o simple y sencillamente vigilar cada año por tomografía, bioquímico solo se amerita, va a depender del tiempo. Necesitamos estos diagnósticos, estos protocolos mejor definidos, pero
va a tener que pasar tiempo. Cuando existan criterios radiológicos bioquímicos que muestren benignidad, más bien, cuando los criterios radiológicos bioquímicos no demuestren benignidad, el abordaje se recomienda que sea por un equipo multidisciplinario. Poco recomendable que una sola persona tome decisiones. ¿Por qué? Porque son pacientes complejos y de repente el riesgo quirúrgico sí puede ser mayor al beneficio. ¿De qué va a depender de que se vaya a cirugía? Bueno, es neoplásico. Existe producción excesiva de hormonas y esa producción excesiva de hormonas sí me está condicionando un problema clínico, tengo algo que tratar, no nada más un laboratorio que resolver. Existe producción excesiva de hormonas, las comorbilidades asociadas, 1, pueden ser debidas a las hormonas, 2, qué tanto me están complicando la condición actual del paciente y esas mismas comorbilidades qué tanto me incrementan el riesgo quirúrgico. Y ponderar qué es mejor, mantener vigilancia, dar tratamiento médico o someter al riesgo quirúrgico al paciente. ¿Sale? Les dejo la presentación.